Creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que participar de la política en el sentido clásico de la palabra, que es la búsqueda común del bien común. Sea en la política con la P mayúscula, que es la participación abierta a todos, sino la política con la P minúscula, la política como partido, como una forma de llegar al poder central. En todas las formas, los cristianos, laicos y laicas, tienen el deber de participar, de juntos construir una sociedad mejor. Pero nosotros cristianos tenemos razones más específicas que nos impulsan a tener una significación, a conferir, a dar una significación muy particular a la política. Como la tradición de los papas dice, que la política es una forma más alta de amor, porque atañe a toda la sociedad y no solamente a personas. Pero eso hay que ser traducido con motivaciones cristianas. Y yo creo que para nosotros tenemos un reto que es prácticamente global en América Latina, que es la profunda desigualdad, el profundo foso que hay entre ricos y pobres, las grandes mayorías, sean indígenas, negros, sea la población de los barrios, de Villas Miseria, viven en profunda pobreza, en una desigualdad social. Cuando hablamos de desigualdad social parece un término neutral, pero es una dimensión ética, que es algo que no debe ser, que hay que condenarlo. Y teológicamente es un pecado social, estructural, que atañe a Dios y los hijos y hijas de Dios. Entonces nosotros, por una razón cristiana, tenemos que empeñarnos fundamentalmente contra ese pecado social que tiene ya siglos, porque son sombras que nos acompañan de la colonización, del genocidio de nuestros pueblos, en muchos países como en Brasil de la esclavitud, que duró 3 siglos, con tal que más de la mitad de los brasileños, 54%, son de ascendencia afro-brasileña o mestizos, más de la mitad de la población. Y así en otros países como Colombia y en otras partes. Entonces, tenemos que superar esa desigualdad, pero más que todo, darnos cuenta de las causas por qué hay esa desigualdad generalizada. Y ahí yo creo que ya Puebla, Medellín y los grandes encuentros del CELAM nos han ayudado a ver que esa pobreza es consecuencia, es resultado de un tipo de organización de sociedad profundamente desigual, injusta, que explota a gran parte de la población y la naturaleza. Y por eso es un sistema que el Papa Francisco no tiene miedo de decir, es un sistema asesino, porque asesina vidas naturales de la naturaleza y principalmente vidas humanas. El número 106 de la Laudato Si dice, es mentira. Los papas no suelen hablar así, pero él habla. Es mentira presuponer que la tierra tiene recursos, bienes y servicios infinitos, lo que permite un proyecto infinito. Es mentira. La tierra es finita, pequeña, y no permite un proyecto infinito. Entonces tenemos que no solamente estar del lado de los pobres y luchar contra esa injusticia social, sino también apuntar la causa principal, que es el sistema del capital. Sistema de capital. Eso se ha notado muy bien ahora con la pandemia,
que todos hablan de medicinas, de insumos y la búsqueda frenética de una vacuna, pero casi nadie habla de la naturaleza. El contexto de ese virus tiene que ser identificado. Es el sistema del capital que invadió los espacios de la naturaleza, deflorestó inmensas regiones, especialmente entre nosotros la parte de Amazonas, el Pantanal. Y ahí hemos destruido los hábitats de los centenares, millares de virus que hay. Y ellos pasan a otros animales o directamente a nosotros, y ahí somos infectados. Y eso significa, partiendo del hecho de que la tierra es madre tierra, es viva, ella se defiende y nos ha contraatacado con virus, que curiosamente ha atacado solamente la especie humana, no nuestros gatitos, nuestros perros, sino la especie humana como planeta, como una señal que tenemos que cambiar nuestra relación con la tierra, que no puede ser de explotación sin límite, sino que tenemos que respetar, sentirnos parte de esa naturaleza, no como dueños y señores, en función de la cual la tierra y los bienes existen. Al revés, nosotros somos parte de la naturaleza. Y los seres tienen un valor en sí mismo, no solamente en la medida que se ordena a nosotros, sino ellos mismos en su singularidad tienen un valor en sí mismo y por eso hay que respetarlos y juntos componemos la comunidad de vida. Y somos hermanos y hermanas porque tenemos el mismo código genético. Por eso el título de la encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas, quiere rehacer ese contrato natural con la tierra, sentirnos parte de la tierra, hijos e hijos de la tierra, con el deber ético de guardarla, cuidarla, como está muy claro en Génesis 2:15. Entonces, nuestro trabajo con el pueblo, yo creo que es no solamente estar de parte de ellos, junto con ellos. Entonces, la opción por los pobres no es una opción de la teología de la liberación, es la opción de Jesús. El Papa Francisco tiene una expresión que me agrada mucho. Dice, hay en la iglesia doctrinas, dogmas, ritos, muy bien, pero lo importante es que Cristo vino para enseñarnos a vivir, enseñarnos a vivir. ¿Qué valores? Los valores del reino, que es la solidaridad, el amor incondicional, la compasión, la interdependencia de unos con otros, y por eso la fraternidad universal. Vino a enseñarnos esos valores. Y fueron esos valores que nos están salvando. No son los valores del capitalismo, el del neoliberalismo, porque si hubiéramos seguido la gama de esos valores estaríamos todos perdidos. Pero lo que nos está salvando es la centralidad de la vida, el cuidado de unos a otros, el cuidado de la naturaleza, la cooperación. Esos son los valores básicos del Evangelio de Cristo. No se escucha. Leonardo, no se escucha. Está apagado tu micrófono. Ahora. Sí, sí. Leonardo. Ahora sí, ahora me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, sí, no reparé que lo estaba cortado ahí. Entonces, yo creo que esto me parece fundamental. Cristo vino, el Papa lo dijo, no a crear una nueva religión, había muchas en el tiempo, pero vino a enseñarnos a vivir los valores fundamentales que constituye el reino, que es la solidaridad, la fraternidad, el sentido de amor universal, justicia para todos, y especialmente un amor sin límites y una fraternidad sin fronteras. Eso es el núcleo fundamental del mensaje de Jesús
y que constituyen el contenido real del reino. Son muchos exégetas hoy, y yo escribí todo un libro sobre eso, pequeño, el cristianismo, el mínimo de lo mínimo. Cuando uno pregunta cuál es finalmente el cierne, el miollo del mensaje de Jesús. Los apóstoles le preguntan, enséñanos a rezar. Si una cosa los judíos saben es rezar, pero era una fórmula, una metáfora para decir, danos un resumen, danos el logio de tu mensaje. Y él lo hizo en forma de oración, que tiene dos puntos fundamentales, que es el Padre Nuestro y el Pan Nuestro. El Padre Nuestro es el vuelo hacia arriba, no mi Padre, sino el Padre Nuestro, Padre de todos, que tiene su proyecto, que es el reino, que tiene una dimensión cósmica, humana, un rescate de toda la vida y de todo lo que se ha desgarrado en la creación. Padre Nuestro, que representa nuestra búsqueda de lo infinito. Y simultáneamente, pan nuestro, no mi pan nuestro. Solamente uniendo Padre Nuestro y Pan Nuestro podemos decir amén. Entonces ahí está el resumen del mensaje de Jesús. Muchos exégetas más modernos dicen, aquí está, si queremos saber cuál es el mínimo del mínimo de lo que Jesús quiso, es unir esas dos dimensiones, los dos hambres que el ser humano tiene, el hambre hacia arriba, hacia lo infinito, hacia Dios, hacia la belleza, y el hambre de pan, porque somos seres humanos que tienen tierra y tienen necesidades. Entonces, unir esas dos dimensiones, ahí está la esencia del mensaje de Jesús, muy concreto. Entonces, políticamente para nosotros, es decir, asumir el camino de Jesús, o dos tu Cristo. Curiosamente, los hechos de los apóstoles hablan de Hairis tu Cristo, la herejía de Jesús, que el sentido griego más original es el pequeño grupo de Jesús, que es asumir esto, ese reino que empieza por los últimos, los más pobres. Entonces, nosotros somos herederos de una persona que fue torturada, aprisionada, que murió en la cruz, porque ha hecho una opción fundamental por los últimos, los invisibles, los más pobres. Y con eso entró en conflicto con la tradición religiosa de su pueblo. Y fue sometido también a un juicio político del Imperio Romano, porque movía el orden vigente. Entonces, nosotros no debemos olvidar que somos herederos de una persona que murió en la cruz y no de viejo en la cama, como tantos pueden pensarlo. Y yo a veces cuando escucho una predicación de un párroco me pregunto, yo no sé por qué razón Jesús murió en la cruz, porque es una predicación tan dulce, tan suave, que uno no se da cuenta que eso podría llevar a Jesús a la tortura, a la crucificación. No, somos herederos de eso. ¿Por qué? Porque Jesús ha tenido un lado de los pobres, de los últimos. Y la exégesis más reciente, más divulgada hoy, cuando Jesús dice, ame al otro como a ti mismo, no es el otro, el fariseo, el cobrador de impuestos, todos los aman, pero cuando dice ame a los otros como a ti mismo, ame a aquellos que ninguém ama, que son los invisibles, que son los que no cuentan para ese mundo, porque consumen poco y no producen casi nada. Amar a estos que nadie ama. Esa es la singularidad de Jesús y que San Francisco intuyó bien en su oración por la paz, que yo consuele más que ser consolado, que comprenda más que ser comprendido, que ame más que ser amado. Ese más es típicamente y solamente cristiana, porque esa ley de oro, que es ame al otro como a ti mismo,
o no haga al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Está en todas las religiones. Pero esta singularidad del más es típicamente cristiana. Entonces, un cristiano que se pone en la política debe saber de qué lado debe estar. Del lado de los últimos, de los pobres, de los despreciados, de los agobiados, aquellos que son explotados. Y nuestro contacto orgánico con las bases, por eso es fundamental en una política de cristianos, que no hacen solamente una política partidística o la política en grande, sino que tienen una relación orgánica con las bases, que truecan los saberes, que se visitan, que aprenden unos de otros y que llevan a ellos la conciencia de las raíces, de las causas de su pobreza. Porque un pobre que no se da cuenta de las razones de su pobreza jamás será liberado de la pobreza. Entonces, una de las funciones pedagógicas nuestras es llevar esa conciencia a ellos, que hay un sistema por detrás que es enemigo de la vida, que no ama a las personas, ama los músculos, ama la fuerza física, ama la ciencia que está en la cabeza. Le interesa eso, no le interesa a la persona. Entonces, ese sistema tenemos que superarlo, porque no solamente está amenazando a nosotros y nos explotando, sino, y eso yo lo entendí ya en los años 80, es la raíz fundamental de la teología de la liberación. Su intuición primera es opción por los pobres, contra la pobreza, en favor de la justicia social y de su liberación. Entonces, dentro de esa opción por los pobres, hay que meter el gran pobre, que es la tierra, ultra explotada, danificada, puesta en peligro de no conseguir reproducirse y continuamente producir vida para nosotros y a todos los demás de la comunidad de vida. Entonces, dentro de esa opción por los pobres hay que meter la tierra y hacer una verdadera ética, una verdadera ecoteología de la liberación. Una teología de la liberación que incluye la tierra, que hoy sabemos está amenazada. El Papa lo dice claramente en la Fratelli Tutti y lo repitió 2 veces en más de unos 15 días en Twitter, porque todos los días escribe en Twitter, es muy interesante acompañarlo. Él dice, o nos salvamos todos o nadie se salva. O nos salvamos todos o nadie se salva. Estamos en el mismo barco. Nadie puede salvarse solo. Entonces, es una advertencia fuerte, y lo dice muchas veces, que hemos encostado en los límites de la tierra, que estamos en una emergencia ecológica y que nuestra tarea como cristianos, porque es un reto político, es salvar la vida, la vitalidad de la tierra, la vida humana, la vida de las demás especies, y hacer una política que incluye los demás seres como verdaderos sujetos de derechos. La ONU ya ha declarado, el 22 de abril de 2009, yo estaba ahí presente con Evo Morales, que ese día no es solamente el Día de la Tierra, es el Día de la Madre Tierra. Cuando hablamos tierra como suelo, podemos comprarla, venderla, hacer lo que queremos. Pero cuando decimos madre tierra, ahí la amamos, la defendemos, la cuidamos. Esos atributos que damos a nuestra madre, hay que dar a la madre tierra. Y hubo la votación, 192 votos, la globalidad de los representantes de los pueblos han definido que a partir de ahora llamamos la tierra madre tierra, que es sujeta de derechos. En su discurso, Evo Morales hizo el elenco de los derechos de la tierra, de los derechos de la naturaleza. Y son los únicos 2 países del mundo, Bolivia y Ecuador, que han inaugurado el constitucionalismo ecológico. Es decir, que los seres de la naturaleza, porque tienen el mismo código genético que nosotros, tenemos los mismos 20, desde la célula más primitiva que emergió
a 3,8 mil millones de años, pasando por los dinosaurios, los caballos, llegando a nosotros, tenemos los mismos 20 aminoácidos, las mismas 4 bases fosfatadas, diciendo de una manera muy pedestre, muy sencilla, tenemos 20 tipos de ladrillos, con 4 diferentes especies de cemento, con los cuales podemos hacer las combinaciones. Y ahí nace la biodiversidad. Pero todos tenemos la misma constitución de base. Y eso lo dice la Carta de la Tierra, lo dice la Laudato Si, lo repite fuertemente la Fratelli Tutti. Por eso, hermanos y hermanas, todos. Pero no solamente nosotros, hermanos, también los árboles, los animales, los pajaritos, todos los seres vivos, la naturaleza entera, en la línea de San Francisco, que llamaba todo con el dulce nombre de hermanos y hermanas. Eso funda un otro tipo de civilización. Nuestra civilización es basada sobre el dominus, el señor y dueño de la naturaleza. Es el puño cerrado para someter. Y lo han hecho porque han conquistado el mundo, África, Asia, América Latina, hasta las últimas expresiones de la vida, de la materia. Siempre el poder como dominación, el dominus. Y el Papa propone una alternativa a eso. No el dueño y señor, sino el hermano, el frater, que se aman, que se encuentran juntos, que crecen juntos. Entonces, todos esos valores que estaban ausentes en el sistema o eran vividos solo de forma privada, como el amor, como la solidaridad, la cooperación, el Papa ha generalizado, universalizado esos valores. Por eso propone como alternativa la fraternidad sin fronteras y la amistad social, como valores universales con los cuales se puede crear otro tipo de política, otro tipo de convivencia. Entonces, nosotros cristianos tenemos que inspirarnos en esas dimensiones que son profundamente humanas y simultáneamente son radicalmente cristianas. Están en el camino de Jesús, así vivió Él, así se comportó Él, y seguimos y estamos en el seguimiento de Jesús, es decir, participar de su práctica, de su mensaje, eventualmente de su destino. Yo sé como cuántos cristianos han sufrido en Chile, como en mi país fueron torturados, muertos por la represión. Y para nosotros hoy es un día muy especial, porque el día después de las elecciones. Y el gran derrotado, gracias a Dios, es Bolsonaro, que nosotros no decimos Bolsonaro, es Bolsonaro, porque era como Nero que incendió Roma, y mientras Roma quemaba, él sonaba la cítara. Ese mira la diezmación del pueblo, no tiene ningún proyecto contra la pandemia. Ya murieron más de 170.000 brasileños, más de 5 millones contaminados y no tienen ningún proyecto. No hay médicos, hay solo un veterinario que ayuda, varios generales que no saben nada de medicina y que lleva una especie de proyecto adelante. Entonces es una vergüenza. Gracias a Dios que todos los candidatos que él apoyó, todos perdieron y él fue el más grande perdedor. Y finalmente hemos recuperado un centro izquierda, no digo el grupo más progresista, pero hemos conseguido superar esa crisis de perdidos, sin proyectos, sin nada, ahora con una dimensión de más unidad, de más centralidad en la vida, en las condiciones de las poblaciones que están cesantes. Son más de 14.000 personas que no tienen trabajo. No, 14 millones de personas que no tienen trabajo. Entonces es un reto enorme. Y muchos movimientos sociales, el principal de ellos que es el MST, el Movimiento de los Sin Tierra, que nació dentro de la iglesia, han donado ya centenares de toneladas de alimentación orgánica, millones de platos de alimentación a la población pobre. Entonces, una profunda solidaridad
un profundo sentido humano, y lo hacen en un sentido cristiano, porque no empieza ninguna reunión, ningún trabajo sin hacer lo que llama una mística. Una mística es decir, contar nuestras luchas, y ponerlas delante a Dios, agradecer y unirnos para ser más fuertes en la resistencia, en la superación del sistema. Entonces, esos yo creo que son los valores básicos de un cristiano que se pone en la política. Tener un lado claro, el lado de los pobres, que es el lado de Jesús, porque él dijo, bienaventurados ustedes, felices ustedes pobres. Ay de vosotros ricos, porque tienen ya vuestra consolación. Entonces, no tenemos que tener dudas sobre eso. Tenemos que estar junto a ellos, mantener una organicidad de contacto con ellos, intercambiar los saberes, saberes populares hechos de sacrificio y lucha, con el saber nuestro más académico, más elaborado, y para juntos tener más fuerza y ayudar a cambiar. Si no podemos cambiar toda la realidad, pero podemos ser semillas de cambio. Y sabemos que una semilla tiene dentro de ella las raíces, tiene el tronco, tiene las hojas, tiene las flores, tiene los frutos. Cada uno de nosotros tiene que ser esa semilla. Ellos han querido eliminarlos, pero se han olvidado que éramos semillas y que la semilla siempre crece y dentro de ella está toda la vitalidad. Entonces yo creo que a un cristiano no vale solamente compromiso al lado de los pobres, también un sentido de mística, que sirviendo a esos pobres estamos sirviendo a Jesús, al juez supremo. Y lo curioso que en el capítulo 25, donde se habla del juicio final, yo no pide nada lo que hicimos para él, Dios, si lo amamos, si hemos creído en los dogmas, si fuimos a la misa. No pregunta por nada de eso. Pregunta lo que hemos hecho a los otros, a los pobres, a los desnudos, a los abandonados. No se preocupó de él. Como dice la epístola a los filipenses, que Jesús renunció a su calidad divina para ser humano como nosotros humanos. Entonces, ese es el camino de Jesús. Entonces, un cristiano tiene que vivir esa mística también. Y yo diría, y ya voy terminando porque estoy ya me alongando, los viejos hablan mucho y cuando se olvidan inventan. Entonces, yo tengo que moderarme. Pero yo creo que nosotros cristianos tenemos retos singulares en ese continente. Ayudar a nuestros pueblos indígenas, pueblos pobres, marginados, a tener conciencia de su situación, organizarse entre ellos, entrar en partidos en los cuales podemos ver que hay más valores del reino de Dios. Y ahí cada uno tiene su libertad, pero el discernimiento cristiano en el seguimiento de Jesús dice, por aquí pasan valores del reino. Y por eso me comprometo con esto, lucho por eso. Y siempre hacerse la pregunta, con esas políticas, ¿por dónde pasa el reino de Dios? Que es el gran proyecto de Dios. Y no entenderlo solamente de una forma religiosa, sino el proyecto de Dios como algo holístico, global, que involucra la naturaleza, el cosmos, el ser humano, la singularidad de las personas, los pueblos, que todos son pueblos de Dios. Por ahí pasa el reino de Dios. Y no solamente aquellos cristianos. Por eso el Papa ha dicho varias veces, y voy terminando, yo prefiero un ateo ético, a un cristiano que es insensible de cara a los pobres y oprimidos. Yo prefiero ese ateo ético, porque él está más cerca del reino de Dios, do que aquel que tiene continuamente Dios en los labios, pero no tiene en las manos. Por eso habla en la Fratelli Tutti de una política de la ternura, que es sentir el dolor del otro, que llega a los ojos, que llega a los oídos. Una política de la gentileza, de la amabilidad, que nos hace más flexibles, más cercanos a los demás. Yo creo que todos son valores de seguimiento de Jesús
que inspiran y alimentan nuestras prácticas y dan sentido a nuestras luchas. A pesar de las derrotas que tenemos, siempre podemos levantarnos, porque la última palabra es Cristo, es Dios que la escribe, la última página, como decía el gran filósofo Ernst Bloch. El Génesis no está en el principio, el Génesis está en la fin. Solamente en la fin de todo se puede decir, y Dios dirá, todo eso que he creado y he hecho está muy bien. Eso solamente va a decirlo al final. El Génesis al final del gran proceso de la historia humana. Y nosotros queremos ser protagonistas, auxiliares, personas que se comprometen para realizar en ese mundo, anticipar esos bienes que son profundamente liberadores, profundamente humanos y radicalmente cristianos. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted, Leonardo. Ahora vamos a dar paso a la segunda parte. Vamos a invitar a preguntar o comentar la presentación de Leonardo. Para eso le vamos a dar, a través del chat, les pedimos que pidan la palabra y vamos a empezar con aquellos que ya nos han solicitado. Vamos a pedirle a Alonso Salinas que abra su micrófono para que les pido que sean sucintos, breves, por favor. Alonso, para que tú preguntes o comentes. Y muchas gracias, Fernando, y sobre todo muchas gracias a Leonardo Boff. Alguien que de Chile leemos arte y lo seguimos profundamente, quienes tenemos un compromiso especial de donde venimos, hijos de obreros, hijos de campesinos, nietos de la clase obrera. Nosotros es muy especial escucharlo, porque en Chile, a diferencia de Centroamérica y otras partes, nunca tuvimos una profunda experiencia de una iglesia comprometida con nosotros hasta muy tardíamente, el año 60 en adelante. Tenía una pregunta a Leonardo, que es respecto a cómo él ve la posibilidad a nivel latinoamericano de que organizaciones como la nuestra acá en Chile, Izquierda Cristiana o el Frente Farabundo Martí en El Salvador, que seguimos la tradición cristiana y somos bajo una inspiración de la teología de la liberación, podemos participar y colaborar con el movimiento popular de pobladores, de los sin casa, de campesinos, de la lucha también de las mujeres, de los pueblos originarios, indígenas y tribales. ¿Qué perspectiva debemos tener? ¿Qué opina usted como alguien que ya vivió todo lo que fue el siglo pasado, la experiencia actual con el nuevo Papa, la experiencia desde la reflexión teológica? ¿Qué podríamos nosotros aportar en concreto, piensa usted? Gracias, Alonso. Leonardo, le propongo que escuchemos, o usted prefiere ir contestando uno a uno, o escuchamos y la toma al final todas las respuestas. Fernando, sería mejor 3 en 3. 3 en 3. No, ya, perfecto. Ya, entonces vamos a escuchar ahora a la compañera Verónica Vergara para que, Verónica, te invitamos a que abras tu micrófono y que puedas preguntar o comentar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Leonardo, por tu visita. De verdad es extraordinario poder escucharte. Te quiero contar lo que me pasa a mí como ex cristiana y ex seguidora de la teología de la liberación. Y lo voy a poner así, porque yo no sigo la iglesia que tú abandonaste, porque yo te sigo a ti. Y a todos los que se liberaron también de esa casta. Mi pregunta para ti, Leonardo, porque tú y muchos otros cuentan con toda mi admiración y mi más profundo respeto. Yo solamente voy a creer en los oprimidos con rostro de Jesús porque son oprimidos y porque nos debemos a ellos. Y eso es lo que yo recojo del mensaje de la teología de la liberación, amándolo. Pero no puedo, Leonardo, conciliarme con esta iglesia cristiana, apostólica y romana. Ese es el comentario que te quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Vamos ahora a darle la palabra al compañero Héctor Soto. Héctor, por favor, prende tu micrófono y haz tu pregunta o comentario. Y ahí completaríamos los primeros 3, Leonardo.
Gracias, Leonardo, por estar con nosotros, por estar acá en nuestro partido, la Izquierda Cristiana de Chile. Yo quiero hacer una pregunta en términos, ¿cierto?, de cómo la teología de la liberación hoy día la podemos relacionar con el cuidado de nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, nuestra Ñuquemapu, ¿cierto?, Mapudungún, esta casa común. ¿Cómo hacemos los que seguimos, ¿cierto?, los dictados de proteger, de conservar, de alguna forma de cuidar, ¿cierto?, como lo decía en el Génesis, ese mandato que nos dio Adonai para que cuidemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en este modelo neoliberal, capitalista, depredador, extractivista? ¿Cómo hacemos y cómo hacemos conciliar esas dos posiciones? Gracias, Leonardo. Un abrazo fraterno. Gracias, hermano. Yo voy a contestar a Alonso. Yo creo, Alonso, que hay que siempre sumar fuerzas. Sumar fuerzas porque nadie puede solo con su grupo hacer, a pesar que el Papa dice que hay que empezar desde abajo de uno, en el país, en la región, en el país, hasta el último rincón del mundo. Empezar cada uno y después unirse a los demás, porque juntos somos más fuertes y podemos cambiar esa realidad. Entonces yo creo que hay que entender la iglesia como el Papa la entiende, como un hospital de campaña. Y cuando viene uno, él no pregunta si es musulmano, si está bien casado o no, si es divorciado o no, no le importa, desde que sea un ser humano y que tenga la opción de transformar la realidad. No me gusta la palabra, él es de izquierda, no. Él quiere la transformación de la sociedad o no quiere. Porque hay muchos que no quieren transformación ninguna porque ganan mucho con el status quo. Pero decidirse por la transformación, por los cambios necesarios y urgentes. Y hay muchas personas que trabajan en esa misma línea, unirse a ellos. No le importa la confesión que tienen, incluso el tipo de ideología que no necesitamos, digamos, compartir, pero compartimos de la misma opción por los pobres, por la liberación, un amor efectivo a ellos. Yo creo que nadie puede hacer una opción por los pobres sin amar a los pobres, sin amar su cultura, su canción, su manera de hablar, la manera como cocinan sus cosas, integrarlos dentro de nuestra vida. Entonces no es algo exterior, sino una verdadera comunión. Entonces una iglesia abierta y no un castillo cerrado. Y eso responde un poco a Verónica, porque Verónica tenemos que distinguir la iglesia, gran institución, que es el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes. Yo creo que esta iglesia siempre se ha articulado muy bien con los grupos reaccionarios, con los pudientes. Incluso en Chile, a mí me pareció un escándalo que el Papa Juan Pablo II celebró la misa, Pinochet apareció en la ventana junto a él. Digo, ese es un pecado, no puede ofender a un pueblo de esa manera. Entonces, una cosa es ese tipo de iglesia, que es mínima, pero otra cosa es la iglesia como pueblo de Dios, creyentes, hombres y mujeres para los cuales el Evangelio cuenta los valores profundamente humanos de solidaridad, de fraternidad. Viviendo esos valores, uno ni necesita decir que es cristiano, está en la línea del camino de Jesús, de la saga del comportamiento de Jesús. Entonces, esa iglesia no debemos abandonarla, porque es portadora de la memoria sagrada de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Y su resurrección es una insurrección contra ese tipo de mundo que tiene tantos pobres y oprimidos. Es una insurrección. No es una venganza, sino para decir, la última palabra no tiene la muerte, la crucificación, a pesar de que casi se desesperó en la cruz. Pero la última palabra fue, entrego mi espíritu. Y la resurrección es la respuesta de Dios contra ese tipo de mundo. Y yo digo, ese tipo de mundo en el cual vivimos tiene que acabar, no el mundo, pero ese tipo de mundo. Y no podemos volver a lo de antes,
porque sería a volver a lo peor, a la injusticia, a pocos ricos y millones de pobres. Tenemos que aprender la lección de un otro tipo de sociedad, otro tipo de relaciones con la naturaleza entre nosotros. Entonces, Verónica, yo diría, yo estaría de la parte de la iglesia de la base, de la iglesia de los pobres, de la iglesia pueblo de Dios, y no me importaría mucho con la gran institución. Que en la verdad, si miramos, ella cayó en las 3 tentaciones que Jesús superó. La tentación del poder, se asoció al poder. La tentación profética de cambiar piedras en pan, cayó también ahí. Y cayó también la tentación religiosa, hacer una reforma religiosa del templo y sin cambiar nada. Jesús rechazó las 3. Esa institución, gran institución, yo creo que tenemos que ayudarla a convertirla, a hacerla más evangélica, más seguidora de Jesús, y que no nos escandalice menos con sus pedófilos. Ustedes en Chile han tenido problemas tremendos, en Brasil igual, en todas las partes. Que no nos den esos escándalos, sino que humildemente se ponga al servicio, no del poder, al servicio de la vida del pueblo. Y Héctor, yo creo, Héctor, que el punto de la gran discusión hoy en la ecología, y que gracias a Dios en la Fratelli Tutti, el Papa reserva un capítulo grande, que es el así llamado la región, el bioregionalismo. No la división que hicimos artificialmente con las divisiones de municipios y provincias. No, lo que la naturaleza ha hecho con sus bosques, sus aguas, sus ríos, sus animales, la cultura que ahí se formó, tomar esta región, porque en esa región se puede realizar la verdadera sostenibilidad. El sistema todo es absolutamente insostenible, porque produce inmensa pobreza y riqueza para poco. Pero en la región se puede integrar las cosas, hacer una democracia más participativa, pequeñas y medias empresas, una agroecología, una integración de la población, integrar la cultura, los poetas, los escritores, los sabios de su región, venerarlos, tenerlos en la memoria. Ahí sí, yo creo que puede nacer una red de esas comunidades y crear otro tipo de globalización, porque hasta ahora es una especie de hamburguerización del mundo y no una globalización. Entonces yo diría, ¿cómo ayudar a cuidar la tierra? Cuidar del ecosistema de cada región, de sus aguas, de sus bosques, de sus animales, de las personas, disminuir lo máximo la pobreza para que no sea tan vergonzosa. Es decir, una sociedad en la cual no es tan difícil el amor, no sea tan difícil la amistad, como el Papa lo dice, la amistad social con todos. Entonces, eso yo creo que sería una forma de ayudar a la tierra. Ella nos ayuda dándonos todo lo que necesitamos. Ahora nosotros tenemos que ayudarla, porque está sufriendo, tiene muchas llagas y tal vez sola no alcanza a superar las agresiones que le hemos infligido. Vamos a otro bloque. Perfecto. Vamos vamos, David Pino Alonso. David, por favor, prende tu micrófono y haz tu comentario o pregunta. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar con usted, don Leonardo. Cuando estudié teología en el magíster tuve la opción de leerlo y aprendí muchísimo sobre su pensamiento. Así que nada, quisiera hacer una pregunta en relación a un comentario que usted hizo aquí en este mismo, digamos, conferencia o charla, en donde mencionó que el virus podría ser una suerte como de envío de parte de Dios, de alguna manera, porque no habría afectado solamente a los seres humanos. Entonces, me gustaría preguntarle si efectivamente usted cree que dentro de la pedagogía de Dios o el modo como Dios se relaciona con nosotros, está esta posibilidad como de enviarnos ciertos, como podríamos decir, males naturales que
que nos remuevan a poder comprender la importancia de cuidar nuestra ecología. Eso quería preguntar solamente. Muchas gracias. Bueno, Gracias, David. Ahora le vamos a dar la palabra a María de los Ángeles Pinto. María de los Ángeles, por favor, abre tu micrófono y haz tu comentario o tu pregunta. Sí, muchas gracias. Un honor de verdad estar con un profeta de nuestros tiempos. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, don Leonardo. Yo soy profesora de religión de niños chiquititos y el otro día en una sesión de Zoom, un niño me dijo, de 8 años, me dijo, profesora, ¿cómo sé yo que Dios me escucha si he rezado tanto? Todos los días rezamos y parece que no me escucha. Entonces, para mí fue como triste porque, bueno, yo le contesté, ¿no? Que teníamos que tener fe y bueno, muchas cosas más, pero me encantaría saber qué habría contestado Leonardo Boff a ese niño. Gracias. Gracias, María de los Ángeles. Ahora, Graciela, no pusiste tu apellido, Graciela, pero pusiste que eres argentina. Graciela desde Argentina. Abre tu micrófono y, por favor, y nos haces tu pregunta o comentario. Graciela. Sí. Ya. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Absolutamente, sí, Graciela, muy bien. Yo te escucho. Bueno, primero un honor verlo, Leonardo, es un honor grandísimo para mí, lo vi acá en Rosario hace muchísimos años, y un honor también estar en compañía de los compañeros, de tantos chilenos a los que la verdad que admiramos. Tengo un hijo admirador de Chile, que es historiador y viaja mucho a Chile. Pero a Leonardo le quería decir, en este país que vivimos 4 años de un terror económico, en donde se sumió en la pobreza a la mayoría de la población, y que ahora estamos en esta pandemia que nos está matando a todos, veo el egoísmo de la clase dominante, de la clase que tiene más, como lo vemos en todos nuestros países, latinoamericanos sobre todo, que le hemos pedido una ayuda, se le ha pedido una ayuda, una colaboración, y están haciendo lobby por todos lados. Entonces, le digo a Leonardo, ¿qué clase de personas existen en esta tierra que ni siquiera tienen el temor de Dios? Porque yo digo, a veces me pregunto, ¿no tienen el temor de Dios? Porque se le está pidiendo una ínfima colaboración. Pero yo, que soy crítica de la Iglesia también como estructura, soy muy crítica y he sido crítica en la dictadura de mi país, sigo adentro porque creo que la tengo que cambiar de adentro. Pero esto verdaderamente nos está explicando, ¿no? Y Fratelli Tutti me parece una utopía, porque no somos Fratelli Tutti, hay un grupo grande en este mundo que se cree que es el dueño de todo. Gracias a todos. Sí, muy bien. Gracias, Graciela. Leonardo, usted tiene la palabra. Ahora voy a contestar a David. Mira, David, el propio Papa en la Fratelli Tutti dice, no piensen que ese virus viene de Dios. Ese virus viene de la naturaleza. Entonces, se supone, la teoría Gaia, que antes era una hipótesis, que la Tierra es un superorganismo vivo que articula lo físico, lo químico, lo ecológico para siempre mantener vida y producir vida. Entonces, es algo que nosotros, incluso el número 2 de la encíclica, Laudato Si, dice, nosotros somos tierra. ¿Cómo
como decía Atahualpa Yupanqui, el gran cantante argentino, no somos tierra que anda, tierra que canta, tierra que cuida, somos tierra. Entonces, ese virus, entonces, la tierra es viva. La hemos, por ejemplo, para dar más concretamente, el día 22 de septiembre fue el día de la sobrecarga de la tierra. ¿Qué significa eso? Fue el día en que los bienes y servicios de la tierra fundamentales para nuestra vida se han agotado. Ya no existen. Y si seguimos con el consumo suntuario, el consumismo, tenemos que hacer violencia contra la tierra. Y ella contesta con más calentamiento global, con más pérdida de cosechas, con más eventos extremos, con más huracanes, la manera como ella reacciona. Y de esta vez reaccionó con una gama de virus, el chikungunya, la zika, el ebola, y ahora nos mandó uno, porque todos los demás eran locales. Ahora nos mandó uno que afectó la tierra entera, la humanidad entera. Entonces es un contraataque de la tierra que yo entendería como que en dos sentidos, que nosotros íbamos con una velocidad tremenda en dirección de un abismo, y nos chocamos en una pared, se paró todo. Las fábricas se pararon, todo se pararon, para reflexionar. El segundo es una señal que nos envió. Nos impuso un retiro existencial que debemos recogernos, estar en confinación para reflexionar qué hicimos con la naturaleza, qué podemos esperar después, qué cambios tenemos que hacer para garantizar nuestra vida. Entonces, ese tiempo es un tiempo de mucha reflexión para lo que viene después. Lo peor sería volver a lo que era antes, que sería la injusticia social, la superexplotación. No, tenemos que cambiar. O cambiamos o morimos. Por eso es un virus que viene de la Tierra. El más grande científico americano, David Kahneman, se escribe con la K, dice, yo he anunciado a los jefes de Estado, a los decision makers, que venía el coronavirus, que debían prepararse. Nadie se preparó, porque decían, ¿cómo no sabemos cuándo viene? No hay que hacer ninguna inversión. Vino y produjo esa pandemia tremenda. Y él alertó, si nosotros no cambiamos nuestra relación con la tierra, con la naturaleza, ella va a mandar el next big one, el último grande virus contra el cual no hay antibiótico, no hay vacuna, no hay nada, puede significar la diezmación de gran parte de la humanidad y gran parte de la biosfera. Entonces él dice, yo sé que él viene, no sé ni cómo ni cuándo, desde que nosotros no cambiemos. Está en el Google, pueden procurarlo, ahí tiene un video de él. David, con la Q, Kahneman. Entonces, yo creo que es un problema nuestro, que hemos ocupado 83% de la tierra, ocupado destruyendo, deforestando, contaminando aguas, aires, etc. Llega a un punto que la tierra no aguanta y reacciona como un animal que acosado reacciona. Entonces tenemos que aprender humildemente, decir lo que nos está salvando es el cuidado, la solidaridad, la profunda gratuidad de unos para con otros, respeto a todas las cosas. Eso nos está salvando. Lo demás nos va a perder y podemos ir al encuentro de lo peor. Entonces yo te contestaría así, David. A María de los Ángeles, profesora, yo sé que hace una pregunta. Los niños hacen las preguntas más difíciles, que ni los teólogos ni los papas, con toda su infalibilidad, pueden contestar. Además que infalible ya no es el Papa, es la Internet, que si tú cambias un coma ya no funciona, se para todo. Yo contestaría a él, niñito, Dios no habla como nosotros hablamos, porque Él no tiene voz ni dientes, pero Él habla por tus manos, lo bien que tú haces,
la amistad que tiene con tus amiguitos, las cosas que haces bien en la escuela. Eso y escuche tu corazón, que si él te aprueba, se dice, está bien así que lo haces. Y lo que hiciste no está bien, ofendiste a tu hermana, a tu hermano, pídele perdón. Por esas dimensiones Dios habla. Entonces hay que escucharlo por los signos, porque Él no tiene voz, Él no tiene manos, tiene las nuestras manos. Y por nuestras manos Él actúa, entonces mire tus manos, el bien que Él hace, que con esas manos haces, y así Dios se comunica contigo. Y tenga siempre en cuenta que tú estás en la palma de la mano de Dios. Siempre estás en la palma de la mano de Dios. Yo me acuerdo un tuit que el Papa lanzó hace unas 3 semanas con un argentino. Encontró un argentino que era gay y dice, tú eras gay y tú te amas a ti mismo. Yo también te amo. Y Dios también te ama porque te ha creado así. Entonces, qué profunda libertad. Respetar a las personas, no juzgarla. Si hay amor, hay algo de lo divino de Dios ahí. Yo me callo, no digo nada. Ya sufre mucho. Dijo, yo te amo, te respeto. Y Dios también te ama. Eso de Graciela. Mira, Graciela, tú tienes razón. Vivimos en un terror económico. Yo creo que no hay otra palabra. Paul Krugman lo dice mismo, el Premio Nobel de Economía. Joseph Stiglitz, otro Premio Nobel de Economía. Dice, nosotros vivimos el terror de un sistema que victima la tierra, las vidas de la naturaleza, las vidas humanas, que está llegando al extremo de su capacidad de opresión, utilizando la inteligencia artificial. Incluso Chomsky denunció que hay el 0,1% de los miliardarios del mundo, los más ricos del mundo. Es 1% que detiene la riqueza de 99% de la humanidad, que se están articulando entre ellos para imponernos un despotismo cibernético, utilizando la inteligencia artificial, que ella está escuchando todo lo que estamos hablando. Yo le daría un banano a ellas, así el puño cerrado, y graban todo. ¿Sabe el café que hace poco tomé? Lo que estoy usando como para limpiar la mano. Saben todo de todos. Entonces, ellos quieren poner un despotismo que controla cada una de las personas y todos los pueblos para garantizar su riqueza. Evidentemente, cuando hay un poder, siempre emerge un antipoder. Hay una rebelión de las masas, de los pueblos, que no acepta morir de esa manera. Entonces, yo pienso que no tendrán futuro, pero la gran lucha es qué tierra vamos a construir después de la pandemia, qué tierra queremos habitar como casa común. Y ahí hay muchos proyectos. Para mí el más es algo utópico, pero que tiene mucho contenido humanístico y futuro, que es el bien vivir de los andinos, que es la profunda armonía con la naturaleza, con la familia, con las montañas, con todas las personas. Ese bien vivir y convivir es, yo creo, el modelo de una casa común. O entonces un ecosocialismo, no el socialismo clásico que destruyó la personalidad, pero un socialismo que pone en común. A mi juicio, dentro de poco, seremos todos socialistas, no por ideología, sino por matemáticas. Tenemos solamente esos bienes y servicios de la naturaleza que deben servir a toda la humanidad y no solamente a nosotros, sino a la comunidad de vida, a los árboles, a los animales, a todos los seres vivos que necesitan de ello. Entonces tenemos que aprender una sobriedad compartida, saber dividir, respetar los límites de la naturaleza. Entonces, yo creo que
hemos sufrido, yo diría, una especie de lobotomía, extrema insensibilidad, porque esos miliardarios, que son pocos, pasan al lado de los miserables de las villas miseria, no se importan para nada, no sienten nada. Y el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, en 2 lugares, dice que hay el riesgo de una especie de muro de Berlín de arriba a abajo, donde algunos se consideran los humanos y pueden vivir el tiempo de las células, 120, 130 años. Y los demás son subhumanos, ni siquiera serán considerados humanos. Entonces, no podemos aceptar esa división en la humanidad. Uno de los retos de nosotros cristianos es mantener la unidad de la especie humana, de la misma casa común. Todos participamos y somos miembros de esa comunidad de vida. Entonces, yo creo que hay que superar ese terror. Yo no creo que el mal tiene futuro. Puede tener su tiempo, pero la inscripción última es la vida que tiene. El futuro es una civilización biocentrada, donde el centro es la vida y la economía y la política en función de la vida, en toda su diversidad. Eso está dentro de las posibilidades humanas. Yo creo que la historia nos va a enseñar eso. Decía el gran filósofo Hegel en su libro, que es muy pésimo porque habla muy mal de América Latina, sobre la filosofía de la historia. La última frase del libro dice: aprendemos de la historia que no aprendemos nada de la historia, pero aprendemos todo del sufrimiento. Yo creo que vamos a aprender del sufrimiento, pero yo añadiría San Agustín, que decía: aprendemos todos del sufrimiento y aprendemos todos del amor, porque uno que ama sabe los cambios que hace, los viajes que hace, los sacrificios que hace para estar junto a la persona amada. Vamos a sufrir, pero también amar, y así gestar como una semilla un mundo que será digno para nosotros y digno también para Dios. Gracias, Leonardo. Vamos a darle la palabra ahora en los siguientes 3 preguntas o comentarios a el compañero Manuel Yaques. Manuel, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, gracias, Fernando. Bueno, Leonardo, para mí es una maravilla escucharte y quería compartir contigo un pequeño comentario. Yo soy formado por Gonzalo Rollo, los cristianos por el socialismo. Soy de la generación que recibimos a Monseñor del Cámara. Visitamos a Monseñor Proaño, estuvimos junto con Méndez Arceu. Somos una generación que vivió en las comunidades cristianas para el socialismo en las poblaciones. Trabajamos por la lucha de la liberación. Vivimos la resistencia, en el caso de Chile, contra la dictadura, y nos hermanamos con muchos amigos brasileros y intelectuales brasileros que se vinieron a vivir a Chile. Teotonio Santos, en fin, tantos que nos entregaron su palabra y su mensaje. Después vivimos ese tiempo de oscuridad tremendo de la dictadura y vimos como el egoísmo y la indolencia se instaló como un arma poderosa en nuestras sociedades. Entonces, mi pregunta, con tu experiencia, con todo lo que tú has trabajado, pensado y reflexionado, ¿cómo unir estas generaciones? Una generación que vivió la esperanza de la liberación y después el horror de la dictadura, y luego estas nuevas generaciones, los jóvenes, ¿cómo unirnos en una cruzada común para avanzar a un tiempo de emancipación? ¿Cómo hacer este esfuerzo, esta conexión intergeneracional de experiencia para entregar una palabra verdadera de emancipación a nuestros pueblos, sobre todo en un tiempo donde el neoliberalismo ha logrado instituir una ideología desde el control y, como tú muy bien dices, hoy día muchos que tenían una palabra progresista se acomodaron al poder y renunciaron
a esa voz liberadora que nos invitó. Me gustaría mucho sentir tu reflexión, porque tú nos conoces las dos generaciones, todas nuestras generaciones. Entonces, me gustaría tu comentario y tu reflexión. Muchas gracias, Leonardo, y una alegría escucharte. Gracias, Manuel. Ahora le vamos a dar la palabra para que pregunte o comente, o pregunte y comente, al compañero Humberto González Rojas. Humberto, por favor, prende el micrófono. Ya. Gracias, buenas tardes, Leonardo, por acompañarnos. Yo pertenezco a una generación posterior a la de Manuel Jaque. Yo entré en los 80 a esta organización política llamada Izquierda Cristiana, que el próximo año cumplimos 50 años, y que gracias a él, o a Roberto Celedón, que está ahí, o a Bosco Parra, que está por ahí, nos invitaron a caminar en esta larga jornada para enseñarnos y decirnos lo que tú nos acabas de decir, la fraternidad sin fronteras. Y acá nos hermanan y acompañan compañeras y hermanos de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Honduras, de Brasil, gracias a tu presencia. Y eso es hermoso. Tú decías o has dicho que la fe no es un acto al lado de otros actos. Es una actitud que engloba los actos, engloba las personas, engloba el sentimiento, la inteligencia, la voluntad y también la opción de vida. Y nos decías que, o ejemplificabas, la fe como una bicicleta que tiene dos ruedas, la religiosa y la política. De una u otra manera, nosotros como Izquierda Cristiana, de una u otra manera, queremos anunciar la buena nueva el próximo año, cuando se cumplan los 50 años de la Izquierda Cristiana, en esto que tú nos has enseñado de decir que la fe tiene estas dos patas. La religiosa, la que se nos enseñó de niño, pero que tú le incorporas este otro elemento político que nosotros lo tratamos de hacer y practicar como Izquierda Cristiana de Chile. Eso me gustaría que te remitieras. Y gracias por acompañarnos, Leonardo. Gracias. Un abrazo. Muy bien, Humberto. Ahora vamos a darle la palabra al compañero Álvaro Galindo. Álvaro, por favor, prende tu micrófono. Álvaro, ¿estás ahí? Acá estoy, Fernando. Ah, ya. Álvaro. Leonardo, bueno, igual agradecerte las reflexiones que compartes hoy día con nosotros. Igual yo soy un fiel seguidor tuyo desde hace muchos años. Igual estudié para sacerdote y estuve ahí también en la lucha en medio de los más pobres, trabajando con grandes sacerdotes que seguimos en su momento en el tiempo de la dictadura militar. Pero siempre uno con esa fe también juvenil. Yo en mi tiempo estoy hablando de cuando tenía 25, 26 años, hoy día tengo 54. Uno tiene otras esperanzas, otros sueños. Yo creía en una iglesia, de verdad que creía en una iglesia que esta era la hermana de los más pobres, era la hermana de que iba a reivindicar una cantidad de derechos que en ese tiempo de la dictadura los perdimos, y que nuestra lucha parece que fue en un momento una lucha que no tuvo los frutos que nosotros esperábamos. Desde la perspectiva de la iglesia yo hablo, fue una iglesia que luego se fue a la sacristía, como decimos algunos, ¿no? Y como que de repente la lucha terminó, entre comillas, cuando llegó la supuesta democracia que tenemos en Chile. Pero sabes que a partir de la reflexión que tú haces, Leonardo, curiosamente, el 79,8% de los chilenos somos cristianos. Y mira, y tenemos partidos que se declaran cristianos, pues, decía, además de la IC, yo no pertenezco a la IC, pero está la democracia cristiana. Y toda la derecha que tenemos en Chile se declara
cristiana y abogan por los valores cristianos. O sea, aquí en Chile, todas las leyes que se han aprobado desde la dictadura en adelante, quieren darle un sello cristiano. Y fíjate toda la lucha que hemos estado dando ahora en este tiempo, ¿sí? Porque en realidad de cristiano, al parecer, esta cosa nunca lo fue. Entonces, como que se revistió de otra imagen, ¿no? Y eso es doloroso cuando uno ve eso, porque ni los partidos que se declaran con una fe cristiana han tenido como foco lo que tú nos has propuesto, ¿sí? Tener como foco el reino de Dios. Pero ese reino de Dios tiene predilecto y no otros predilectos que si no son los pobres, ¿sí? Por lo tanto, el reino de Dios nos llama a la justicia. Leonardo, con todas las reflexiones que uno ha hecho en este tiempo, con mucha teología que también hay detrás, y muchos de nosotros que estamos compartiendo comunidades cristianas, ¿qué pistas crees tú que en este Chile cristiano, mayoritariamente, podemos tener elementos comunes más allá de los que tú nos compartiste? Está claro, ¿no? Pero está claro frente a quienes tenemos una opción entendida la fe desde un contexto también político. No entendemos la fe sin política. Hay mucho aquí, lo que estamos aquí, así lo entendemos, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa con todo este resto de nuestro país que hoy día estamos en una lucha por la justicia social, pero cada uno tiene sus propias luchas de justicia y cada uno entiende la justicia de acuerdo también a su ideología y a sus propias creencias? Gracias, Leonardo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a la pregunta de Manuel. Ah, sí. Izquierda cristiana. Yo creo, Manuel, ¿cómo transmitir a los jóvenes la experiencia que nosotros hemos pasado, sufrido, vivido? Yo tuve una doble experiencia con Chile. Yo conocí Chile antes de la dictadura. Me sentía como si fuera en Brasil. Una fraternidad, un calor humano. Y siempre los brasileños y chilenos se dan bien, incluso en congresos internacionales. Y ya nos articulamos naturalmente, con una afinidad extraordinaria. Después de la dictadura, viniendo de Aysén con los mapuches, y di una charla grande ahí en Santiago, con prohibición de los obispos que no querían, pero Luis Infantes sustentó ese, el obispo de Aysén. Sentí un gran cambio en Chile, un cambio en sentido de más indiferencia, más egoísmo, no tenía el calor que yo tenía siempre conocido de Chile. Digo, aquí cambió algo. Es decir, no solamente se impuso el liberalismo más salvaje, sino la cultura del capital. La cultura del capital que es terrible, que nos obliga a ser consumistas, que cambiar el reloj, cambiar la ropa, los tenis, etcétera, que nos hace consumistas de los ciudadanos. Yo sentí un choque con Chile. Entonces yo creo, y curiosamente el Papa dedica una parte larga de la encíclica cuando analiza las vastas sombras. Cómo conservar la memoria, resgatar la memoria y pasarla a las generaciones que vienen después de nosotros. Porque yo creo que el sistema trabaja mucho con el olvido, que nos hace olvidar las desgracias, los problemas, y nos engañan con sus marketing, con sus propagandas. Entonces, yo creo que es importantísimo que nosotros rescatemos la memoria, escribamos sobre eso, se crean centros de memoria donde están los símbolos de los que fueron torturados y muertos. Y como cada país está creando. Brasil también es uno de los últimos, uno de los más bellos que yo vi fue en Bogotá, un gran museo de las víctimas de la violencia de 50 años. Entonces hay que recuperar esa memoria,
para que ellos, para que nunca más ocurra esto, nunca más, que es el título más importante que el cardenal Arns escribió con otros y que derrubó finalmente el sistema militar, porque utilizando materiales de los procesos militares se hacían las acusaciones de las torturas con los materiales de los militares. Ellos no podían negar eso con todos los nombres, las listas. Efectivamente, a partir de ahí se derrubó el sistema. Entonces, el título era Memoria, nunca más la tortura, nunca más la represión. Entonces, yo creo que es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. No entregarlo al olvido, crear grupos de reflexión, escribir nuestras memorias. Ustedes que han sufrido, pongan por escrito las memorias, que sean para vuestros hijos, vuestros parientes, que dentro de 10, 12 años serán fuentes históricas de documentación. Entonces, no dejar que se apague la historia, sino que se mantenga viva por la memoria y pasarla a los jóvenes. Eso de Humberto me gustó mucho, que leíste mi artículo de la bicicleta, porque de hecho nosotros vivimos las dos dimensiones. No basta ser cristiano devocional que va a la misa, él tiene sus santos y los sacramentos, etc. Yo creo que en gran parte del cristianismo latinoamericano es solamente un cristianismo devocional, no es un cristianismo de compromiso. Yo siempre digo, son católicos, pero no son cristianos. Católicos porque han heredado los dogmas, la doctrina y se sienten dentro de la comunidad de iglesia, pero no tienen los valores cristianos que están en el Evangelio, en el seguimiento de Jesús, que es la solidaridad, el amor incondicional, que es la fraternidad, que es el servicio, el poder como servicio, estar del lado de los pobres, que es el lugar más seguro, porque ahí está infaliblemente Dios. Entonces, eso yo creo que es la parte ética. Entonces, hay muchos que se confiesan ateos, pero son a favor de la justicia, a favor de la aproximación de los pueblos, son a favor de una sociedad más justa, transparente. Son mucho más cristianos do que aquellos católicos viejos, tradicionales, que tienen continuamente Dios en sus labios, pero no lo tienen en el corazón, no tienen justicia, no tienen sentido de humanidad. Entonces, son solamente católicos, pero no son cristianos. Y ahí yo creo que, bueno, si podemos articular los dos, pero lo fundamental, lo que nos salva, no son las prédicas, lo que nos salva son las prácticas. Son las prácticas que nos salvan. No basta decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad de Jesús y del Padre. Entonces, por ahí se juzga. Nosotros estamos empeñados, pero hay momentos que es importante que celebremos, que nos reunamos, que inventemos ritos, que no sigamos sin más lo que el derecho canónico dice. Por lo menos en Brasil, las comunidades de base, que son más de 80.000, los grupos de Biblia, lectura popular de la Biblia, que son más de 100.000 grupos, que son extremadamente inventivos de ritos, y simbolizan la última cena. Y cuando llega un teólogo dice, ¿lo que hacemos? ¿Tiene la presencia de Jesús o no se tiene? Digo, sí que tiene, porque hay la comunidad, hay la palabra de Dios, hay los símbolos que es el pan y es el vino. Y ustedes son los representantes de Cristo, entonces lo que hacen, está la presencia sacramental de Jesús, está la Eucaristía, es el pan, a pesar de que no esté el sacerdote, pero está la voluntad de estar en comunión con toda la iglesia y hacer el gesto de Jesús. Entonces yo animo también que las mujeres lo hagan, mujeres, que no pregunten al obispo porque ellos son obligados a decir que no. Que tengan la libertad de cristianas adultas, que siguen y descubren, reinventan el cristianismo a su manera de mujer, no a manera de hombres, con mucha más sensibilidad, mucha más capacidad de creación. Nosotros somos muy cuadriculados. Entonces, yo creo que
lo importante es el cristianismo ético, la práctica. Y si podemos celebrarlo, mejor, unir las dos, pero no necesariamente. Hoy hay muchas, por lo menos en mi país, muchas televisiones católicas que yo tengo vergüenza de escucharlas, porque nunca hablan de justicia social, de pobres, nada de eso, solamente rezos a la Virgen, el rosario, la Eucaristía. Digo, no, tenemos que asumir el juicio final de los ateos, que no pregunta qué servicio hicimos a Dios, sino qué servicio hicimos a los otros hermanos pobres, desnudos, presos, hambrientos. Ese servicio que cuenta para Dios. Y no el otro, Él lo dispensa. Los muchos louvores y todo eso no necesita Él. Entonces yo creo que hay que articular la bicicleta, pero dando más importancia a la rueda de adelante, que es la dimensión ética, que es el seguimiento de Jesús. Y eso de Álvaro, yo creo que debemos, Álvaro, debemos relativizar la iglesia, ¿sabe? Porque la iglesia se apropió del nombre, la iglesia, gran institución, se apropió del nombre iglesia. Y el pueblo de Dios, que es de hombres y mujeres, casi no se cuentan. Y las mujeres ni tienen garantizada su ciudadanía eclesial. No tienen, es una vergüenza, porque son más de la mitad de los cristianos y son las madres y las hermanas de otra mitad, que somos nosotros hombres. Entonces no es poca cosa ser mujer. En las comunidades de base, en la parte de Amazonía, son ellas que llevan adelante todo. Y esperábamos que el Papa iba a anunciar la ordenación o reconocer lo que ellas están haciendo. Que ellas hacen el rito del pan y del vino, pero dicen, no, es un rito solo, no es sacramento. Y el Papa escribe un texto que no tiene nada que ver con su estilo. Fue víctima de la presión de la curia romana, que creen en todo, mucho más en el Banco Vaticano que en los dogmas, en la fe cristiana, en los evangelios. Entonces yo creo que hay que relativizar la gran institución y orientarse siempre por la práctica de Jesús, por los evangelios. Esa es la gran referencia, que a partir de los evangelios uno aprende eso de las comunidades de base, de los grupos bíblicos. Ellos aprenden, leyendo el evangelio, a hacer una crítica, no llena de rabia y amargura a la iglesia. Dicen, no, esos cardinales que viven así, no viven como Jesús pobre. ¿Por qué tienen esos vestidos tan paganos? Hacen la crítica. En el evangelio no tiene nada de eso. Entonces aprende del evangelio a ser más humilde, ser crítico, saber lo que es esencial. Y nosotros orientarnos más por el evangelio, que está por encima de la iglesia. La iglesia no es dueña del evangelio, ni siquiera intérprete, porque basta leerlo. Cada cristiano tiene su capacidad de entender y ella asumió ese privilegio de dar la interpretación. Pero si miramos en la historia, solamente 7 o 8 textos de la Biblia fueron oficialmente interpretados. Los demás no. Entonces es un texto que nos inspira a nosotros. No es un texto inspirado en sí mismo, porque si fuera, habría una gramática divina, un diccionario divino. No, es un texto humano donde el Espíritu estaba presente para que al leerlo podemos descubrir lo mejor de la vida, ser inspirados, no ponerlo delante de los ojos encubriendo la realidad, ponerlo atrás de la cabeza para iluminar la realidad. Y eso hay que hacer. Y eso para mí es lo más importante de uno que es cristiano, como visión de mundo, como manera de vivir su ética, su situación en medio a otros que tienen otras opciones de vida. Esa opción podemos hacerla. Y por eso yo relativizaría enormemente. Al final, ahora que me he promovido a laico, porque Jesús no era sacerdote, era laico. Era de la descendencia de David, donde había guerreros, había poetas, había amantes de mujeres. De esa descendencia viene Jesús. Entonces yo me he promovido a laico. Y estoy en buena compañía como Jesús.
Y sigo adelante, animando a las comunidades para que ellos asuman esa libertad de cristianos adultos que no necesitan preguntar al sacerdote, al párroco, al obispo, porque ellos están agobiados por leyes y normas y tienen que aceptarlas, y si no aceptan, ellos son castigados, transferidos. Digo, no, un cristiano adulto sigue por sí mismo, lee el Evangelio, crea su comunidad, su aparato de conversación. Es bueno encontrarse a las personas, crear sus grupos de rezos, de meditación, a la luz del Evangelio. Como decían los grandes teólogos, Bonhoeffer, ese que se organizó en un atentado contra Hitler, él fue fusilado, gran teólogo protestante. En una mano el periódico, en la otra mano la Biblia. Comparar los dos, la historia real de cada día con la historia contada e iluminada por las escrituras cristianas que nos ayudan a entender la historia de hoy. Entonces, mi reto es que los cristianos asuman su carácter adulto, de cristianos libres, que crean su camino, que no pisen la pisada del otro, que crean su propia pisada y sean libres, porque el don más grande que Jesús nos regaló, y está en Gálatas 5:1, vivan en libertad, porque a esa libertad Jesús nos ha llamado. Leonardo, Leonardo, muchas gracias. En razón del tiempo y el compromiso que teníamos con usted, en nombre de la Izquierda Cristiana de Chile, le quiero mandar un abrazo muy fraterno. Quiero que sepa que tiene todo nuestro amor, nuestro cariño, nuestro reconocimiento, que somos muchos los chilenos y chilenas y los latinoamericanos y latinoamericanas que está caminando su misma senda y que tenemos la convicción profunda de que otro mundo es posible. Le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado esta tarde en el contexto de los 49 años de nuestra organización. Saludamos a todos los hermanos y hermanas latinoamericanos que han estado conectados con esta reunión y se quedan muchas preguntas. Esperamos, tal como lo conversamos esta mañana, le vuelvo a reiterar la invitación que formulamos para octubre del 2021. Si la pandemia nos permite, queremos recibirlo acá en nuestra tierra para conversar y reflexionar con usted. Yo quiero invitar ahora a todos quienes han participado de esta actividad que abran sus micrófonos y que le brindemos un gran aplauso a